Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 7. Vamos a tener una breve reflexión de la palabra en este día. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite congregarnos en este día domingo, a pesar de las inclemencias del tiempo, la lluvia, hermanos, que se ha dejado venir. Pues damos gracias a Dios que Él nos permite estar aquí con el único propósito de glorificar y honrar su santo y poderoso nombre. Vamos a leer, hermanos, solamente los primeros 2 versículos para introducirnos, y pues vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que Él hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Después de dar lectura a estos versículos, pues vamos a hacer una oración a Dios. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Oremos al Señor. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en este día, porque tú has sido bueno, has sido fiel, has sido misericordioso en todo momento. Te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has guardado de todo peligro, has suplido, Señor, nuestras necesidades, y tú sigues manteniéndonos con bien, Padre. Queremos pedirte, Señor, en este momento que tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos dirija a través de el mensaje de tu palabra, y que tu palabra, mi Dios, venga a cumplir tus propósitos divinos en nuestra vida y en nuestro corazón. Ayúdanos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El profeta Ezequiel, hermanos, fue un hombre que el Señor levantó con el propósito de comunicar su palabra al pueblo, hermanos, que había sido llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. El profeta Ezequiel es contemporáneo de Daniel, hermanos, y a la vez también del profeta Jeremías. Y a estos y a cada uno de estos hombres, hermanos, pues el Señor los usó, ¿verdad?, para una tarea difícil, que era, hermanos, pues exhortar al pueblo de Israel, hermanos, a que se volviese al Señor su Dios, ya que ellos se habían apartado y se habían ido en pos de dioses ajenos. En este capítulo 7, hermanos, el profeta anuncia el fin. El profeta está haciendo referencia, hermanos, a la destrucción de Jerusalén, a la destrucción del templo, hermanos. Y pues todo esto, hermanos, nos ayuda también para tratar, ¿verdad?, de referirnos a estos acontecimientos, hermanos, que la palabra del Señor nos describe en el libro del Apocalipsis acerca de lo que viene. Dice la palabra, hermanos, que el fin de todas las cosas se acerca, y por lo que estamos viviendo podemos entender claramente, hermanos, que ese día, hermanos, pues ya está muy cercano. Como cristianos, como hijos de Dios, no debemos de temer, hermanos, respecto a todas aquellas cosas, ¿verdad?, que vienen con el propósito de juzgar la maldad y el pecado de la humanidad, sino que más bien debe de producir en nosotros, hermanos, ese deseo de estarnos preparando constantemente. Aunque nosotros somos salvos, aunque hemos recibido, ¿verdad?, la salvación de nuestra alma, nosotros también cada día, hermanos, debemos de esforzarnos por vivir como Dios quiere, y debemos de continuar buscando la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A la vez también, hermanos, pues la palabra nos exhorta a no vivir descuidadamente. Este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad?, en el cual pues la mayoría de las personas están en casa, el tiempo, ¿verdad?, todo este tiempo en el que han permanecido pues la mayoría de las iglesias, pues muchas veces se presta, hermanos, para que mucho cristiano pues caiga en la ociosidad, descuide su comunión con Dios, deje de orar, deje de meditar en la palabra, y esto es un peligro. Es un peligro, ¿verdad?, que el cristiano corre, hermanos, al dejarse, ¿verdad?, pues influenciar por
todas aquellas cosas, hermanos, que no traen edificación a nuestra vida. Usted recordará que el Señor nos manda a orar y velar, ¿verdad?, en todo tiempo y en todo momento. Y nos manda también, hermanos, a estar esperando la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, pues es muy importante que nosotros prestemos atención a la Escritura y que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo a través de todo lo que está sucediendo, hermanos. Amén. El pueblo de Israel, hermanos, se caracterizó por ser un pueblo rebelde, un pueblo duro. De hecho, los primeros capítulos del libro de Ezequiel, cuando el Señor hace el llamado al profeta Ezequiel, siendo todavía muy joven, hermanos, el Señor, ¿verdad?, le dice que Él lo envía a un pueblo duro, un pueblo rebelde, un pueblo que no escucharía, hermanos, el mensaje del Señor, ¿verdad? Y en el día de hoy, hermanos, pues podemos ver que la mayoría de la gente se encuentra en esa condición. El Evangelio se ha estado predicando por mucho tiempo y la gente, hermanos, pues en lugar, ¿verdad?, de prestar atención al mensaje de la palabra, pues la mayoría lo rechazan, ¿verdad? La mayoría, hermanos, pues decide cerrar sus oídos, endurecen su corazón, ¿verdad? Y pues de esta manera están rechazando, hermanos, al autor de la salvación. Y todo esto que ha acontecido en el día de hoy, hermanos, pues viene como un juicio de parte de Dios, ¿verdad? La palabra es clara cuando dice la Escritura, hermanos, que Dios castiga la maldad del hombre, Dios castiga el pecado, ¿verdad? Dice la palabra que Él no da por inocente al culpable. Y todo esto que estamos viviendo, pues son las consecuencias del pecado de la humanidad, hermanos. Y es una señal de que la venida del Señor, pues también ya está próxima. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Pues aquí vemos, hermanos, la manera en que el profeta Ezequiel detalla el juicio o el castigo de Dios hacia el pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que está airado en contra del proceder de su pueblo, hermanos, que constantemente le dio la espalda, que constantemente adoró ídolos, ¿verdad?, que constantemente, hermanos, se rindió, ¿verdad?, a todas las prácticas paganas que los pueblos vecinos, ¿verdad?, practicaban, hermanos. Y vemos que ellos no fueron obedientes al mandato del Señor de guardarse, hermanos, como pueblo de Dios, ¿verdad?, en santidad y en obediencia a sus mandamientos. Lo que cabe destacar, hermanos, en estos versículos, si usted los lee a partir del capítulo 1, usted verá que varias veces, hermanos, el Señor resalta el hecho de que Él no tendrá misericordia, hermanos. Podemos ver, ¿verdad?, que en algún momento la ira de Dios se enciende. Él está tan enojado, hermanos, con el pueblo, que Él mismo dice que Él no tendrá misericordia, hermanos. Amén. Y en estos versículos lo acabamos de leer. El Señor le dice a este pueblo, ¿verdad? Dice: te juzgaré según tus caminos, según tu manera de vivir, según tu proceder, según tus actos, dice la palabra del Señor, Él enviará el castigo, ¿verdad? Dice: pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. La palabra es clara, hermanos, cuando nos dice, ¿verdad?, que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. El Señor ha sido muy paciente a lo largo de todo este tiempo. Él, ¿verdad?, ha extendido su misericordia, a pesar, hermanos, de que podemos ver que el mundo le ha dado la espalda, de que la humanidad, hermanos, se mofa del Evangelio, se mofa de Cristo, de que la humanidad decide, hermanos, practicar el pecado abiertamente, de una manera aberrante, sin tener en cuenta, hermanos, que ellos están ofendiendo a Dios. Esto lo vemos manifestado, ¿verdad?,
a través del estilo de vida de la gente en el día de hoy, hermanos, cómo se promueve y se practica la homosexualidad, hermanos, cómo se promueve y se practica, ¿verdad? El pecado, hermanos, a través, ¿verdad?, del aborto, a través del asesinato, a través, hermanos, de la adoración a la muerte, la práctica de la hechicería y tantas cosas, hermanos, que la gente, ¿verdad?, está practicando, que son opuestas a la voluntad y a los mandamientos de Dios. Podemos ver claramente, hermanos, cómo la misericordia de Dios tiene un límite. Como el Señor, ¿verdad?, aunque Él, hermanos, decide esperar y no desea, ¿verdad?, castigar a la humanidad, hermanos, llega un momento en que Él se colma, ¿verdad?, de ver en lo que se ha convertido el ser humano y lo que han hecho, hermanos, con el mundo que Él ha creado. Por lo tanto, ¿verdad?, el Señor, hermanos, decide enviar juicios. Los juicios que Dios envía vienen con el propósito de castigar el pecado de la humanidad, hermanos, y también, hermanos, el de exhortar a su pueblo. Aquí vemos, hermanos, que algunos de los pecados, ¿verdad?, que cometía el pueblo de Israel, pues tenía que ver con la adoración a dioses paganos. Ellos, ¿verdad?, pues decidieron, hermanos, rendirle culto al sol, a las estrellas, a los ídolos, ¿verdad?, que adoraban las naciones a su alrededor. Y pues constantemente, hermanos, esto causó la ira y el juicio de Dios, ¿verdad? Llama la atención, hermanos, que capítulos atrás el Señor le habla al profeta Ezequiel y le hace referencia acerca de los ancianos. El Señor le dice, mira lo que estos hacen en sus casas, detrás de paredes, ¿verdad? Ellos piensan que el Señor Jehová no los ve, que el Señor Jehová ya abandonó la tierra, que el Señor Jehová no está presente, ¿verdad?, para juzgar la maldad. Ese era el pensamiento de aquellos hombres en aquel entonces. Pensaba que Dios no estaba desde el cielo mirándolos, tomando en cuenta toda la maldad, ¿verdad?, que ellos realizaban en lo oculto. Ellos pensaban de alguna manera que se podían ocultar del Señor. Pero nosotros sabemos, hermanos, que no hay nada oculto que no haya de ser revelado a su debido tiempo. Los ojos del Señor, dice la palabra, están sobre toda la tierra, hermanos. Él está mirando, ¿verdad? Él cada día, hermanos, está tomando nota, por así decirlo, ¿verdad?, acerca de nuestra vida, de nuestro proceder. Y nosotros debemos de tener cuidado, hermanos. Yo creo que algo que caracteriza a un verdadero creyente es el deseo de no pecar, hermanos. No creo, ¿verdad?, que una persona que ha sido regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene al Espíritu Santo en su corazón, pues sienta ese deseo, hermanos, de rendirse voluntariamente al pecado. Yo creo que el cristiano peca, hermanos, porque nadie alcanza la perfección en este mundo, pero no lo hace, hermanos, en ese sentir, ¿verdad?, de querer, hermanos, correr hacia lo malo. Más bien yo entiendo que son descuidos, son debilidades, ¿verdad?, que por alguna causa o alguna razón no se han podido vencer, hermanos, y pues en algún momento dado, ¿verdad?, el cristiano pues cae en pecado. Pero cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo lo redarguye, lo hace sentir tan mal que no le queda otra opción más que rendirse a Cristo en un arrepentimiento sincero y un deseo de no volver a ofender a Dios, hermanos. Por lo tanto, pues es muy importante, hermanos, que nosotros estemos alerta, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Podemos ver con toda claridad, hermanos, que ese día, ¿verdad?, se aproxima. El fin de todas las cosas, dice la palabra en la carta de Pedro, que este mundo va a ser purificado con fuego. Vienen situaciones difíciles, hermanos.
Nosotros sabemos que esto que estamos viviendo, ¿verdad? Pues no se compara en nada a lo que está por venir, hermanos. Por la palabra del Señor nosotros entendemos, ¿verdad?, que tarde que temprano estaremos entrando a la etapa final en la que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en su palabra que vendrían, ¿verdad?, cosas tremendas, persecuciones, tribulación, muerte, desolación, hermanos, caos, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que hacia allá se dirige este mundo. Por lo tanto, hermanos, sabemos que le espera, ¿verdad?, grande sufrimiento a toda la humanidad, hermanos, y nosotros pues debemos de estar orando, debemos de estarnos preparando, hermanos, para que cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes, pues Él nos lleve a morar con Él por toda la eternidad. Aunque nosotros como cristianos tenemos que pasar también, hermanos, por muchas situaciones difíciles, no estamos exentos del sufrimiento. El Señor nunca nos prometió, ¿verdad?, nunca prometió, hermanos, librarnos del sufrimiento, sino que pues Él mismo nos fue ejemplo, hermanos. Así como Él sufrió, pues en esta vida nosotros también, ¿verdad?, tenemos que enfrentar diferentes situaciones que nos causan dolor, pero la buena noticia es que no lo enfrentamos solo, hermanos, solos. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y por eso es importante pues no contristar al Espíritu Santo. Es importante obedecer su palabra, estar alerta, estar en comunión con Él, hermanos, para que podamos tener siempre su respaldo, su resguardo, su dirección, ¿verdad?, para poderle hacer frente a todas las cosas difíciles que están por venir. Este problema de la pandemia, el coronavirus, hermanos, pues no se compara, hermanos, en nada con pandemias que han venido al mundo en el pasado, ¿verdad? Aunque sí ha causado pues muchas muertes. Tiempo atrás, hermanos, ha habido otras pandemias como la fiebre española, ¿verdad?, que causó la muerte de miles de personas en un instante, hermanos. Y sabemos, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, pues ya lo había anunciado desde tiempo atrás, hermanos. En Mateo 24 usted recordará que una de las señales de que la venida del Señor ya está cerca es que todas estas cosas que estamos viviendo estarían sucediendo. Habla de pestes, habla de hambre, habla de guerras, de terremotos, ¿verdad? Habla de la maldad en el ser humano, y pues todo esto lo estamos viendo, hermanos, y podemos entender con toda claridad que el fin ya está cerca, hermanos. Amén. El versículo 8 dice: ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. El Señor hace referencia muchas veces, hermanos, acerca del caminar del ser humano. Dice, ¿verdad?, que según los caminos del hombre, Él, ¿verdad?, juzgará, hermanos, a cada persona. Yo entiendo, hermanos, que el caminar de cada uno de nosotros es un testimonio. Es un testimonio acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y en nuestro corazón, y a la vez también es un testimonio de lo que Él no ha hecho en algunas personas. Significa que mi manera de vivir, mi manera de proceder en el mundo, hermanos, de alguna manera me identifica con Cristo o me identifica con el mundo. Si yo soy una persona regenerada, si yo soy salvo, hermanos, pues lógico, ¿verdad?, mi caminar en este mundo va a ser de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios, hermanos. Por lo tanto, ¿verdad?, cada uno de nosotros puede examinarse a través de nuestro caminar con Dios. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo en el libro a los Corintios, debe de examinarse, hermanos, para ver si está verdaderamente en la fe. Yo creo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podemos contestar a muchas preguntas, hermanos. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, hermanos, de ahí de alguna manera se nos habla mucho, hermanos.
acerca de algunas preguntas, ¿verdad?, que nosotros podemos aplicar a nuestra vida para ver si verdaderamente le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Una de ellas es el amar al hermano, el amar a Dios, el guardar la palabra, el guardar los mandamientos, ¿verdad? El deseo de no pecar, hermanos. Todo eso, ¿verdad? De alguna manera es una evidencia, hermanos, que nos sirve a nosotros para tratar de entender la condición de nuestro corazón, hermanos. La Biblia dice claramente en el libro de Lucas, ¿verdad?, que en aquel día no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que solamente aquel que hace la voluntad del Padre, hermanos. Amén. Aquellos que caminan de acuerdo a la voluntad de Dios serán los que entrarán en el reino de Dios, hermanos. Y el siguiente versículo dice, hermanos, el 9: y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. Como mencionamos hace un momento, hermanos, pues la misericordia, ¿verdad?, de Dios tiene un límite. Nosotros sabemos que el tiempo de la gracia ya está por terminar. Viene el día del juicio, hermanos. Dice la palabra que todos comparecerán ante el gran tribunal de Cristo. Y pues en ese día, hermanos, ya no va a haber oportunidad, ¿verdad?, para nadie. El día de salvación es hoy, como dice la palabra. Mientras todavía estamos aquí, hermanos, todavía hay una oportunidad, ¿verdad?, para que todos aquellos pecadores que no han rendido su vida a Cristo, pues todavía tienen la oportunidad de venir al Señor. Pero ese día, hermanos, tarde que temprano terminará. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que cuando estén compareciendo ante el gran tribunal de Cristo, hermanos, pues los justos serán para galardón, y los impíos, dice la palabra, pues será para condenación eterna en el lago de fuego y azufre, hermanos, que no se apaga, y donde dice la palabra que el gusano nunca muere, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, pues es un tiempo, hermanos, de esforzarnos todavía más, ¿verdad? Es un tiempo de estar alerta, es un tiempo de seguir adelante, hermanos, poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, ¿verdad? No distraernos, porque usted recordará que en Mateo 24 dice, hermanos, que una de las señales es que el amor de muchos se enfriará. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuánto cristiano en todos estos meses que han estado en casa sin asistir a las iglesias, hermanos, pues están en esta condición de enfriamiento espiritual, ¿verdad? ¿Cuántos verdaderamente pues no están orando, no están leyendo la palabra, no están esperando al Señor, hermanos? Y pues eso es algo preocupante. Pero yo espero, ¿verdad?, que en esta mañana, en esta tarde, a través de este mensaje, pues Dios habla en nuestras vidas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos redarguya y nos haga conscientes de la grande necesidad que tenemos, hermanos, en este tiempo de estar velando. Dice la palabra del Señor, hermanos: he aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Aquí la palabra nos enseña que el juicio de Dios es firme. Fue firme para el pueblo de Israel en aquel entonces. Todos sabemos, ¿verdad?, que Jerusalén cayó, hermanos. Amén. Y el pueblo fue llevado cautivo. Y de la misma manera, en el tiempo que está por venir, sabemos que la palabra, hermanos, Dios ya determinó el día y la hora, ¿verdad?, en la cual Él vendrá a juzgar a la humanidad, hermanos,
y se desatarán cada uno de los juicios que nosotros encontramos en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? La palabra de Dios no falla, a su tiempo se cumplirá, hermanos, y pues nosotros debemos de entender, ¿verdad?, que el juicio de Dios es firme en contra de los pecados de la humanidad, hermanos. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que ninguno podrá amparar su vida en aquel entonces, hermanos. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, pues tenemos la esperanza de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. Pero hay de aquellos, ¿verdad?, que están desprovistos, hermanos, de esta bendición que Dios da a aquellos que se han arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Dice la palabra que es algo terrible, hermanos, caer en manos de un Dios airado, ¿verdad? El versículo 14 dice: tocad trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán, y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos cada uno por su iniquidad. Cabe mencionar en este versículo 15, hermanos, se hace referencia, dice la palabra, que los que estén en la ciudad los consumirá el hambre. Los que estén en el campo los matará la espada o la pestilencia. Podemos entender que ningún lugar es seguro, hermanos. Algunas personas piensan, no, pues yo estoy seguro en casa. No, hermanos, la muerte puede sorprendernos en cualquier momento y de la manera menos esperada, ¿verdad? Aún en casa tal vez no nos ataque la pandemia, pero puede ser un infarto, puede ser una caída, puede ser, hermanos, cualquier cosa, ¿verdad? Somos tan vulnerables y estamos tan desprotegidos, hermanos, que a no ser solamente por la misericordia de Dios, ¿verdad?, es que podemos respirar y vivir, hermanos, un día a la vez. Por lo tanto, hermanos, pues es muy importante, ¿verdad?, que nosotros busquemos a Dios de corazón, hermanos. Sabemos que solamente, ¿verdad?, dependiendo de Él es que podemos seguir adelante. Y es un tiempo, hermanos, de humillarnos, es un tiempo de buscarlo. Los días son malos, los tiempos se están tornando difíciles, hermanos. Y no dejemos, hermanos, que el enfriamiento entre a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hay que humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Y hay que proponernos en nuestro corazón, hermanos, a estar cada día de rodillas buscando el rostro del Señor, ¿verdad? No solamente pidiéndole misericordia por todas las personas que están partiendo una eternidad sin Él, sino también es un tiempo de orar por el pueblo de Dios, hermanos, que el enemigo, ¿verdad?, no haga estragos en Él, hermanos, que el enemigo, pues, no, tampoco, hermanos, pues, los lleve, ¿verdad?, a un descuido, hermanos, en el cual, pues, ellos no logren discernir el gran peligro que corren en este momento, hermanos. Estamos viviendo los tiempos en las que nuestro Señor Jesucristo prometió regresar por su iglesia. Y es importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos como esas 5 vírgenes con sus lámparas llenas de aceite. Amén. Yo quiero invitarlo a que usted reflexione en la palabra del Señor y que de una manera sincera, ¿verdad?, pues usted permita que el Espíritu Santo hable a su vida, que el Espíritu Santo le muestre su condición delante de Él y que todos juntos, hermanos, pues lo busquemos, ¿verdad? Dice la palabra que Él está presto y atento, hermanos, para escuchar las oraciones de sus hijos, ¿verdad? Y dice la palabra, hermanos, que tenemos un sumo sacerdote que cuando el pueblo confiesa sus pecados, dice la palabra que Él está listo, hermanos, y presto para perdonarnos y para ayudar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra